Corría el año 1889 y París vivía una agitación bien distinta a los sangrientos días que significaron, 100 años atrás, la revolución más importante del siglo XVIII. Al afamado arquitecto Eiffel le encargaron construir su famosa y polémica torre de fierro, de más de 300 metros de altura, justamente para coronar los 100 años de ese fundamental reclamo de libertad, igualdad y fraternidad. A esta inauguración asistió un joven arquitecto chileno, hijo de padres franceses. Su nombre, Emilio Jequier, maestro de la forma y el espacio del capítulo de hoy. Las necesidades de una nación pujante y en construcción fueron la causa de que Emilio Jequier hubiese nacido en Chile en 1866, puesto que su padre vino a nuestro país a trabajar como ingeniero en la empresa de ferrocarriles del Estado, formando parte de un grupo de ingenieros franceses invitados por el presidente José Manuel Balmaceda, como parte del proceso de modernización del país. Eran verdaderos misioneros de la modernidad, esos ingenieros franceses. La empresa de ferrocarriles chilena era la única gran empresa que había en Chile. En Chile se hablaba de la empresa. Y cuando se decía la empresa, todo el mundo sabía que estaban hablando de la empresa de ferrocarriles del Estado. Y quienes habían logrado ese milagro eran estos ingenieros franceses. Entonces, él va a nacer en Chile, de este ingeniero, y va a crecer con esta mística de la modernidad. Muy chiquito, de 4 años, viaja de vuelta con su familia a Francia. De manera que él se educó prácticamente en Francia y estamos en la Francia del siglo XIX. Sin duda, en muchos sentidos, París es una referencia universal y mundial. Muchas cuestiones que se realizan allí, digamos, resuenan en todo el mundo y muchas veces solo se ve la parte formal o de boato del París del siglo XIX, pero es un París completamente modernizado. El joven Emilio Jequier complementó sus estudios profesionales en la moderna Escuela Especial de Arquitectura en París, con estudios en la más tradicional, pero no menos afamada Escuela de las Bellas Artes, lo que le significará tener dominio tanto sobre la tradición neoclásica francesa como de aquellos elementos constructivos propios del avance industrial moderno, el hierro y el vidrio. Bueno, Jequier es parte de un movimiento ecléctico libre, pero a fines del siglo XIX viene una mayor libertad, viene esta libertad ecléctica de mezclar estilos, mezclar materiales y valorar los materiales incluso desnudos, cosa que es una influencia que la tuvo Jequier fuerte de la Nouveau. Entonces nosotros vemos como él utiliza el hierro y lo hace presente, utiliza el cristal y lo hace presente, utiliza maderas muy nobles. Curiosamente, cuando aún era estudiante en Francia, le otorgaron una beca para hacer un curso en Roma, gracias a su interesante proyecto sobre un museo de bellas artes. Quizás ese fue el factor decisivo para llegar a ser el arquitecto que se adjudicó los concursos de algunos de los más emblemáticos edificios del primer centenario de Chile. El primero de ellos, el Palacio de Bellas Artes. Es muy bonito lo que se generó con el centenario, porque se generó el gusto por la ciudad. Ese gusto por la ciudad nace a través de las obras del centenario, donde la gente como que descubre que con ciertas intervenciones que son posibles, que no solamente están en París y en Londres, se puede transformar una ciudad y mejorar el espacio público, mejorar la calidad de vida, crear paseos gratos. Y eso genera una cultura que marca los años 10, los años 20. Estamos hablando de un Santiago pobre, de un Santiago absolutamente chato, de casas de fachada continua. Había una pequeña élite, por cierto, que vivía en ciertos lugares, pero el resto era un pueblo que no tenía electricidad, que no tenía alcantarillados. Entonces, realmente era muy, muy audaz pretender construir estos edificios en esa época. Este es uno de los momentos
de mayor riqueza de Chile, sobre todo a causa del salitre. Entonces se contó con una cantidad de recursos bien impresionante para hacer un conjunto de edificios que para la época eran de una escala muy significativa. Parte de esta ciudad neoclásica o moderna, actualizada, contemporaneizada, es cómo habitan los ciudadanos el espacio público, cómo transitan el espacio público. Entonces, entre más espacio para que los ciudadanos participen de ese espacio, estos edificios públicos, que a nosotros ahora nos parecen tan comunes, son hitos de ir construyendo un espacio cívico. Entonces después, cuando se hacen los tajamares del Mapocho, se contrata a un paisajista para que diseñe este paseo al lado del Mapocho, se hacen los concursos para los grandes edificios que van por el borde, van completando un trazado mucho más complejo que es esta idea del país como moderno, también conectado con el cordón de hierro que pensó alguna vez Vicuña Maquena, que era la circunvalación de trazados de trenes, con el trabajo de el Kulczewski padre o Jequier padre, ingeniero de trenes, para terminar con estos edificios públicos que celebraban este espacio cívico que se había ganado al río. En 1886 se ha canalizado el río Mapocho y se ha ganado ese terreno donde se construirá el parque forestal y la urbanización que lo acompaña. Y yo diría que es un gran proyecto de la época. El Museo de Bellas Artes, o el Palacio de Bellas Artes como se ha llamado, es una pieza que consolida una operación urbana súper interesante, que tiene, en cierto modo, en un extremo la estación Mapocho, también obra de Jequié, y en el otro extremo la estación Pirque o estación Providencia, en la Plaza Italia. Yo creo que es la obra como más emblemática, de hecho es la obra que se inaugura con motivo del centenario en septiembre de 1910. En ese sentido, digamos, Jequié es un hombre muy consecuente, ¿no? Muy consecuente. Y este edificio está desarrollado, digamos, en los mismos conceptos que se están haciendo en Francia en ese momento, ¿no? Son dos edificios distintos que cumplen funciones distintas, por lo tanto su arquitectura es diferenciada. Sin embargo, componen un conjunto, su dedicación fundamental, las artes, y se unen entonces en el basamento, los pisos de zócalo, que tienen un tratamiento similar, y el tratamiento de mansardas en tercer piso, que desgraciadamente este edificio perdió durante el incendio del 69, y ahora hay unas, digamos, más estilizadas. El proyecto siempre tuvo las mismas características, que es muy interesante, porque es la combinación de un museo y una escuela. No nos olvidemos, o sea que hasta hoy día tenemos el museo que da hacia José Miguel de la Barra y hoy día el Museo de Arte Contemporáneo que da hacia el poniente, digamos, era la antigua Escuela de Bellas Artes. La idea de una arquitectura traslapada, ¿no?, en que no había un corte plano entre los dos edificios era muy interesante. Se interpenetraban uno con otro, ¿no?, hablando ya en eso un lenguaje de comunicación entre la formación de artistas, ¿no?, y lo que era una historia. En la historia podría estar el paradigma, podría estar el desafío, ¿no?, pero también podría estar el lugar de la crítica, ¿no? La consolidación de la República en Francia durante el siglo XIX había ido de la mano de la idea de abrir los palacios al pueblo, tendencia que llevó también a construir palacios para ser habitados por el arte y visitados por el ciudadano corriente. Todavía diseñaban como el Petit Palais de Francia o como el profesor de la Escuela de Bellas Artes que tenía Jequier, todavía diseñaban un palacio como la casa de unos nobles de hace 150 años atrás, para habitarlo, en vez de con nobles, habitarlos con pinturas modernas, con esculturas modernas. Entonces ahí podría tender un poco a confundirse este proyecto de Jequier en Chile también. Aunque es fundamental el proyecto de Jequier en este sentido de introducir las estructuras metálicas sobre una construcción más tradicional. Ahí se ve claramente también que él en cierta medida también estaba tratando de traer esta discusión que había en Francia en ese momento sobre una u otra tendencia. Era una sociedad también bastante elitista, hay que pensar, ¿no? Era una sociedad que se miraba, la clase alta se miraba mucho en París.
Por lo tanto, también en este edificio ella se sintió muy halagada. Se fue imponiendo, por desgracia, una cosa muy afrancesada, que ni siquiera él, habiéndose educado en Francia, la tenía. Él era más nacionalista chileno que la comisión, que finalmente Alberto Maquena sobrecasó, quien impuso un afrancesamiento ya retrógrado del siglo XIX, que además trajo para el Bellas Artes puras reproducciones greco-romanas baratas, mientras que el ruso que estaba comprando para lo que hoy es el Hermitage, compraba regalados los Monet, los Degas, los Pizarro. Es para llorar lo poco que pagó. Pagó más Alberto Maquena por estas copias de escultura que el otro por lo original. Esta idea de que está cubierto por una cúpula de cristal es como típico de un pabellón de exposiciones, en realidad. Y no solo el modelo de la fachada y de esta cúpula proviene de ese contexto, sino incluso los arreglos, cómo se pusieron las esculturas rodeadas de plantas. Si ustedes ven las fotografías de época, es impresionante y impresionantemente igual a su modelo en la exposición de París. Este proyecto es un ejemplo nacional realmente increíble, ¿no? Y de un gran valor paradigmático. Un edificio de esta dimensión, de esta calidad arquitectónica, por lo tanto de este valor incluso en dos sentidos, de impacto urbano como también de calidad artística, generaron algo en Santiago, un impacto en Santiago que fue superior al Costanera Center hoy día. Fue el edificio más grande construido en Santiago, en un parque que además también se inauguraba recién, el Parque Forestal, que nacía, digamos, de la ocupación de laderas, antiguas laderas del río Mapocho. Es algo que Chile no ha vuelto a repetir. En el segundo centenario no hay ningún edificio público de este significado, y menos pensar, digamos, en un edificio dedicado a la cultura. Es realmente asombroso eso, fíjate. El edificio se pensó decididamente, digamos, en ese doble carácter, un edificio monumental que diera un ejemplo de poder de Estado, ¿no? Pero al mismo tiempo un edificio donde la cultura jugaba un rol también fundamental. De similar impacto resultó para la ciudadanía la concreción de la estación Mapocho, inaugurada en 1913, solo 3 años después que el Palacio de Bellas Artes. Junto a la estación Providencia, inaugurada unos años después, ambas estaciones coronaron los extremos poniente y oriente del Parque Forestal. Chile era un país que estaba bastante más inserto en el mundo, por lo tanto requería de un terminal ferroviario moderno, para lo que mucho más moderno que lo que era en esa época la estación central, que tuviera todas las comodidades que en esa época no se tenían. Estoy hablando de venta de revistas y diarios, de guardarropía, boleterías cómodas. Eso es lo que en esa época se concibió como una estación moderna que no existía. Comodidad para el pasajero. Yo diría que lo que es más visible en sus innovaciones tecnológicas es la utilización que hace del hierro y del vidrio, que efectivamente era una tradición francesa, belga, también inglesa, y sin duda Jequié estaba ligado a eso. Obviamente esa industria es fundamental en las estaciones de ferrocarril, como las que Jequié llevó a cabo, porque tienen que salvar grandes luces, que se llama, o sea, tienen que cubrir espacios muy grandes. Y eso implica problemas de ingeniería que se resuelven de manera muy racional con estructuras de hierro. El hecho de que el edificio esté sustentado y enmarcado, digamos, la construcción en esta cercha, hace que este edificio sea completamente antisísmico. Si ustedes se fijan, además, la cercha no está completamente pegada al muro. Hay una separación que permite el juego de la cercha metálica con el edificio, que no se golpean, sino que de alguna manera se cimbran en conjunto los dos sin golpearse. Una virtud de Jequié es que tiene como una cierta, como todo gran arquitecto, una humildad para llegar a un lugar y mirar bien dónde está. En ese sentido se adecúa muy bien a los vecinos, al barrio, al entorno, al rol que va a cumplir esa obra en ese lugar.
Él llega con sus innovaciones, pero las adapta muy bien, muy delicadamente al lugar. Entonces nosotros vemos la estación Mapocho y nos parece normal verla. A él no le pesa la historia, juega con la historia. Nosotros vemos esa obra y no nos pesan como monumento histórico. Vemos que ahí hay un creador que gozaba haciendo ese trabajo. Había el concepto de la belleza en ese momento incorporado en las nuevas construcciones que se querían hacer, ¿no? Imagínate tú lo que significaba llegar a este lugar, además, en esa época, ¿no? Y entrar a este hall magnífico, extraordinario, lleno de detalles. Mira todo lo que son los detalles de estos portales, ¿no? Son trabajos que ya no se hacen, por cierto, ¿no? Eran trabajos, en definitiva, tremendamente artesanales, las guirnaldas de flores, las puntas, todos los metales recortados. Entonces, realmente hay una finura en la construcción que se mantiene hasta el día de hoy. En los años del centenario es también el periodo en que se inaugura el ferrocarril trasandino. Se podía ir en tren de Santiago a Buenos Aires. Y la manera más corta de ir a Europa era irse desde Buenos Aires. Entonces, por decir una sola cosa, mucha gente llegó de Europa a la estación Mapocho finalmente. Cuando llega, en fin, Gabriela Mistral, luego de recibir el Nobel, ¿no es cierto?, los embajadores, los cantantes, los artistas, en fin, todo el mundo llegaba a la estación Mapocho. No había otro lugar tan importante de llegada como este. Era la imagen país. Pensemos que la gente llegaba en esa época o por barco, y prácticamente en el muelle de Valparaíso se subía el tren y iba a llegar, es el proyecto, a la estación Mapocho, como sucedió, o venía por la cordillera y tomaba el tren Mendoza a los Andes al troncal central norte y de ahí a la estación Mapocho. Es decir, quien llegara a Chile, y a la capital de Chile, iba a llegar por la estación Mapocho. Entonces, claramente este es el portal de la ciudad. Incluso él diseña una plaza muy bonita que comunicaba muy urbanamente la estación como con una plaza propia, digamos, con el entorno. Y ahí en el entorno pasaban los tranvías. Entonces el ciudadano podía, el visitante extranjero, podía llegar en el tren, cruzar esta plaza, subirse a un tranvía y llegar a cualquier parte de la ciudad sobre rieles. Incluso en esa época podía llegar hasta los pies del Santa Lucía y tomar el trencito que subía hasta el Santa Lucía y mirar la ciudad desde arriba, conocer la ciudad desde lo alto, y todo a través de rieles. Entonces, esa lógica de pensar un país a través del transporte público era un logro de interés mundial. Fue tal la repercusión que tuvo este joven arquitecto que ya en 1903 fue llamado junto a otros colegas franceses a reformular los planes de estudio de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hasta ese momento fiel seguidora de los postulados arquitectónicos del estilo clásico griego. Está creando un programa educativo en lo específico en la arquitectura, pero pensando cívicamente su idea de república. De todas maneras, uno de los primeros encargos que tiene cuando llega a Chile, aparte de trabajar en los planes de estudio en la Universidad Católica y antes de los concursos del Bellas Artes o de la Estación Mapocho, es un instituto de investigaciones higiénicas, por ejemplo, que estaba ahí al lado del Parque Forestal. Entonces, como también la higiene dentro del discurso del urbanismo, de la modernidad, otro de esos hitos que él está pensando como para una ciudad moderna, como programa, también los usos de una ciudad moderna. La labor de Jequié en los inicios de la enseñanza de la arquitectura en Chile es sin duda significativa. Y él tuvo una acción como profesor importante, un arquitecto, yo diría, de gran oficio, de gran pragmatismo. Y es probablemente también esa misma condición que le trajo luego encargos también
como su proyecto para la Universidad Católica. La construcción del antiguo Colegio Luis Campino, proyectado por el arquitecto italiano Ignacio Cremonesi, deja inconcluso el proyecto de la Casa Central de la Universidad Católica, proyecto que también pasará a manos de Emilio Jequier. Ahí es donde Jequier y Cifuentes, Manuel Cifuentes, que era el primer egresado de arquitectura de la Universidad Católica, hacen un nuevo proyecto general para lo que era el Palacio Universitario, así se llamaba, de la Universidad Católica. Pero en ese nuevo proyecto ellos tienen que aceptar que ya hay una pieza que está construida. Entonces, si ustedes ven con atención fotos antiguas, hay un momento en que uno ve claramente lo que hizo Cremonesi y lo que ellos continuaron haciendo por acá. Pero luego, además de unos incendios que hubo en la Universidad Católica, se construyó una fachada que unificó todo el conjunto. Pero lo interesante es que eso fue posible porque las ventanas y las puertas y todo, en el proyecto de Jequier, consideran que ya existía esta pieza. Entonces, no fue difícil articularla con el total. Requerido por su bien ganado prestigio, Jequier acepta otros proyectos importantes, como el de la estación de Pirque, demolida en 1944. Nuevamente era un portal de la ciudad y de ahí se iba a la cordillera. Nosotros perdimos eso. ¿Dónde tenemos hoy ese lugar en que uno se sube a algo y llega a la cordillera? No existe. Bueno, eso lo desmontamos, lo destruimos, la estación, sacamos los rieles. Es una brutalidad sin nombre. Y él hace, Jequier, eso, tal como está en la estación Mapocho, como para embarcarse hacia la costa, la estación Providencia para embarcarse hacia la cordillera y entrar en la cordillera. Era un poco menor en magnitud, porque se preveía que el movimiento iba a ser menor, pero igual es una obra de gran calidad. Significó la pérdida de una pieza verdaderamente muy lograda. Era una estación de escala como más pequeña que la estación Mapocho y realmente de unos detalles, de un refinamiento y de una calidad enorme, digamos. O sea, quizá en ese momento no se valoraba tanto lo que era la arquitectura de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y en fin, pensando en otro tipo de adelantos de la ciudad, como muchas veces ocurre, nos deshicimos de ella. Entonces, cuando pensamos esta arquitectura tan sofisticada, en cierto sentido, de Jequier, para una población casi 50% analfabeta, los trenes para la élite histórica que empieza a desaparecer en los años 20 eran representación de la modernidad en nuestra realidad, pero para la gran mayoría de la gente ya en los años 30, en la crisis económica, son la vía de venir a buscar algún tipo de trabajo a la capital que ya no había en el campo y venirse a los conventillos. Entonces se vuelve un contraste, una arquitectura que representaría la democracia de alguna manera, de la república, para estos otros ciudadanos que no están incluidos todavía en este programa. Ahí se vuelve una contraposición tanto que se puede demoler esto y no hay una gran resistencia civil a que se demuele nomás. Otra de sus llamativas obras es este característico edificio construido entre 1913 y 1917 en calle Bandera, pleno centro de la capital, la Bolsa de Comercio de Santiago. Yo diría que Jequier hizo un trabajo allí bastante notable porque tuvo que trabajar sobre un terreno triangular. Y justamente ahí se muestra como el gran oficio que tenían los arquitectos formados en Francia para trabajar en ese tipo de terreno. Eso era considerado en la época como un gran signo de modernidad. Y la manera en que Jequier logra resolver el salón de la bolsa al centro, una serie de oficinas como en unos anillos por el borde y todo, y resolver todas esas esquinas y ángulos, demuestra exactamente el enorme oficio, pragmatismo y diríamos también talento arquitectónico que Jequier tenía. Yo creo que es una de sus últimas herencias antes de volver a Francia. La economía como la tecnología son símbolos muy importantes de que tú te manejas a ti mismo, son símbolos de la República. En ese sentido, la forma en que tú construyes los edificios institucionales
con arquitectura moderna, con la mejor tecnología, son demostración de que tú estás logrando eso. Nuevamente, él se adapta a la perfección. Nosotros, si caminamos la calle La Bolsa, la calle de Nueva York, cruzamos sin mirar mucho, vemos casi como una unidad, como si fuera el mismo arquitecto que hubiera hecho todo. Y para nada. Sencillamente se trata de esa discreción, ¿no? De dialogar con el entorno y hacer una obra distinta, una obra original, pero tan dialogante, ¿no? Que se mimetiza, que casi desaparece. Y eso es nobleza de espíritu finalmente. Del yo, el ego, controlarlo y ver qué podemos hacer juntos para que haya una obra de arte colectiva. Fíjense que uno va ahí y ve una obra de arte colectiva, ese barrio La Bolsa, ¿no? Tiene esa potencia de una comunidad constructiva coherente e integral. Es sorprendente constatar cuán prolífera resultó su labor en nuestra ciudad, siempre despertando reconocimiento y admiración. Yo creo que el Palacio de los Tribunales de Justicia es una de las obras más notables que hay en el centro de Santiago. Es una pieza urbana muy notable, que ustedes recuerdan que tiene esta especie de galería en doble altura, también con vidrio encima. Siempre esa combinación de lo sólido y lo transparente, con esa posibilidad de pasar por abajo, una especie de pasaje público, con una plaza enfrente. O sea, realmente es una obra llena de significados urbanos, una pieza urbana muy densa, muy cargada y también de muchísima calidad. La ley en sí misma, la constitución, la democracia, en el caso de los tribunales, es lo que tú después vas a representar con la plaza, con las calles, con la división urbana. Ese espacio público, esas intersecciones también son los acuerdos que están en las leyes, cómo transitamos, cómo dialogamos entre nosotros. Eso es totalmente moderno, cómo se representa una constitución en el espacio público. Pero Emilio Jequier no solo dejó su oficio en nuestras obras, también fue reconocido su aporte a la vanguardia intelectual en torno a crear, desde valores propios de nuestra tierra. Hay que pensar que Jequier nos regaló a Santiago, nos regaló a Chile palacios, ¿cierto? La estación Mapocho es un palacio, el Paso Bellas Artes es un palacio. El mismo actual centro de extensión de la Universidad Católica tiene una enorme nobleza y se consideró en la época como parte del Palacio Universitario. La estación Providencia también absolutamente tenía ese refinamiento palaciego. Y él nos trae esa nobleza del ciudadano. Finalmente es un acto político de los franceses, que llevan el palacio de los señores al pueblo y crean estos palacios para todos. Habrá palacio para todos, ¿no? Y uno va a una estación de ferrocarril y es un palacio, y uno va a echar una carta al correo y es un palacio, y uno va a una biblioteca y es un palacio. Bueno, eso de palacios para todos trae esa nobleza, esa dignidad de la arquitectura pública. Jequier, miembro del Consejo de Bellas Artes desde 1910, renuncia a la Universidad Católica en 1919 y colabora con el Museo de Bellas Artes hasta 1927, cuando a los 61 años se acoge a retiro. Más tarde volverá a Francia, donde fallece 2 décadas después. Pero sus edificios ahí están. La antigua Escuela de Bellas Artes dio paso al actual Museo de Arte Contemporáneo. Y la estación Mapocho cambió el ajetreo de los trenes para ser el más importante recinto para una pluralidad de manifestaciones masivas, artísticas y culturales. Han pasado más de 100 años y la civilidad sigue celebrando estos encuentros en los espacios creados por el gran arquitecto Emilio Jequier.